Mira, me parece estupendo. Creo que es parte de la transparencia que se hace y todo el trabajo que se hace durante el año. Este año 2014, ¿no es cierto? Suponemos que para el 2016 tendremos el reporte de 2015. Me parece estupendo que integren a todas las comunidades, a la ciudadanía en general. Y creo que la sostenibilidad en el tiempo que se mantenga, no tenga impactos negativos, yo lo creo maravilloso. Entonces, estar al pendiente y estar en conocimiento de todo lo que Puerto Valparaíso, la empresa portuaria, está en desarrollo de la ciudad de Valparaíso, esta ciudad que se está muriendo de vieja, esta ciudad que se está convirtiendo en museo, me parece espectacular y extraordinario. Bueno, como dirigente de una agrupación social histórica de Valparaíso, me parece muy bien que existe este tipo de reporte, sobre todo una empresa que está vinculada, está relacionada con los mayores impactos de inversión históricas que han habido en Valparaíso. Entonces, fuera de cumplir con las leyes de transparencia, todo ese tipo de cosas que está muy bien, yo encuentro muy bueno para todos nosotros como dirigentes estar al tanto de lo que se está haciendo. O sea, que nos consideren y todo el informe o el reporte que dio el gerente general lo entendí perfectamente y puedo comprobar y soy testigo de todo lo que informó son cosas ciertas. Yo creo que el reporte de sostenibilidad, como lo señalé en la entrevista, en la exposición, es un hito importante, pero yo creo que lo más relevante de esto es que detrás de esto hay una concepción de la empresa respecto de lo que significa ser una empresa sostenible. Y eso significa que cada uno de los proyectos que nosotros llevamos adelante satisfacen o cumplen con los requerimientos de la ciudad, cumplen con los requerimientos también de sus habitantes.